Eh, Cuando Judá se había apartado de Dios, Dios manda un mensaje al pueblo de Israel. Y Dios siempre ha querido que los seres humanos y sobre todo su pueblo escogido busquen su dirección. El domingo pasado estuvimos estudiando quizás un paralelo entre el inconverso y el creyente. El inconverso es normal que se vuelva pagano, que es pagano y que tenga actitudes de paganismo, idolatría, perversidad. Esto es normal porque esa es la vida de ellos. Pero Dios muestra aquí que el creyente debe de hacer una diferencia en cuanto a la relación que tiene con Dios. Y en el contexto que estamos, Judá estaba cautivo en Babilonia. Y estar en este contexto, cautivo en Babilonia, significaba perversidad, idolatría, y varias prácticas de su pueblo que aún habiendo sido libertados del yugo de esclavitud en el pasado y haberlo contado la historia, Isaías vuelve a retomar la historia de Israel y sobre todo a tratar con Judá por una simple razón. Porque Judá era el pueblo o era la descendencia de donde iba a venir el Mesías. Y si ustedes fijan, Dios habla de Israel, de las 10 tribus del sur. Pero Él no se enfoca en esas 10 tribus. Él se enfoca en las 2 tribus. En las tribus de Judá y de Benjamín. Porque son la línea donde iba a venir el Mesías. Y Satanás es astuto. En la historia siempre Satanás ha querido infectar al pueblo de Judá, sobre todo a estas 2 tribus, para que de ahí no proviniera el Mesías, porque él sabía que de ahí iba a venir. Ya había sido profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer, es decir, de la descendencia de Judá, iba a nacer ese Mesías prometido. Entonces Israel se encontraba aquí en un ámbito donde el paganismo era la cúspide del quehacer de Babilonia. De Israel, a pesar de que tenían al Dios verdadero, que los había libertado, que conocían la historia y que tenían hechos y no palabras de parte de Dios, del poder y de la grandeza que Dios es, a pesar de eso se habían apartado de Él. Este es un problema serio también hasta el día de hoy. Por eso Judá se había infectado tanto con la idolatría en todas partes, habida y por haber. Fíjense que vamos a empezar el estudio en el versículo 8. Miren, en el versículo 8 dice que bajo los árboles, en los valles torrenciales, sobre las colinas, en las ciudades, Judá hacía deleite de la idolatría. Versículo 8, miren lo que dice: detrás de tus puertas y de sus postes has puesto tus símbolos paganos, te alejaste de mí, te desnudaste, subiste al lecho que habías preparado, entraste en arreglo con la gente con quienes deseaba acostarte y contemplaste su desnudez. Noten que aquí Isaías advierte al pueblo y les dice: ustedes en todo lugar, no hay lugar donde quiera que estén que se hayan infectado de esta perversidad. Y una de las cosas que trata aquí Isaías es si ustedes se fijan, él pone como ejemplo no solo la idolatría, sino también el hecho de acostarse y de desnudarse, ir al lecho, hacer arreglos con la gente y tener un adulterio espiritual. Él está hablando aquí, no está diciendo ustedes se acostaron literalmente con... De hecho sí, Israel, Dios le había prohibido en los 10 mandamientos
que se pervirtieran con paganos. Es decir, ¿qué le dijo Dios, por ejemplo, a Salomón? Que no hiciera. Le dijo, no compres caballo, no te metas con extranjeras. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Fue lo primero que hizo. Dios siempre ha querido proteger al pueblo porque de hecho, y esta es la vida también de los creyentes. Y nosotros hemos insistido en que los creyentes no deben de tener ninguna relación en el sentido, ¿cómo puedo explicar? Es decir, que los creyentes no pueden casarse con paganos, porque lamentablemente la realidad, el pagano siempre arrastra al creyente y no el creyente al pagano. Esto es terrible. Y esto es lo que Isaías está diciéndole al pueblo de Israel. Él les dice, detrás de tu puerta y de tu aposento has puesto tus símbolos paganos. Yo no sé si hoy hay gente creyente. De hecho, nosotros a veces alardeamos mucho de esta palabra de creyentes, pero a veces somos creyentes incrédulos. Son extremos bien, vean que suena bien feo eso. Creyentes e incrédulos. Creyentes porque hemos confiado en el Señor, hemos sido salvos y estamos totalmente asegurados en las manos del Señor. Pero en la vida práctica seguimos con este tipo de problemas. No es lo mismo decir yo soy salvo por gracia, tengo la sana doctrina, y otra cosa es aplicar esa sana doctrina en mi vida cristiana. Esto es diferente. Y aquí el pueblo de Israel, él estaba hablando con creyentes aquí. De hecho, si no hubiera dicho, no hubiera lanzado un mensaje para Judá aquí, Dios. Isaías dice, estamos en el capítulo 57, versículo 8 de Isaías. Y por eso es que Isaías va y dice duramente, ustedes vienen y detrás de la puerta tienen sus símbolos paganos. Ahora, ¿qué símbolos paganos en estas tradiciones? Los paganos, o sea, los babilonios, los caldeos, hacían muchas cosas más. Ellos eran hechiceros por excelencia, agureros, adivinos. Ellos tenían cosas terribles. Y Israel se había infectado tanto que hacían lo mismo que hacían los caldeos. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé de dónde han sacado que en los negocios, y esto es algunos creyentes, yo lo he visto. Allá en San Miguel, yo a veces me voy a meter al mero mercado. Y en el mercado hay hermanitas con pañuelitos, pero tienen el vadito de ruda ahí a un ladito. Yo lo he visto. Entonces digo yo, bueno, ¿en quién están creyendo realmente? ¿En el Todopoderoso o en la ruda que les va a bendecir el negocio? Yo no sé cuántos creyentes, por ejemplo, tendrán algo detrás de la puerta, alguna cuestión. Hay, por ejemplo, tradiciones allá, dicen que poner ajo en los dinteles de la puerta o detrás de la puerta, los malos espíritus, que los no sé qué otras cosas, los murciélagos, y que los murciélagos tienen que ver con, bueno, no sé, pero habrán creyentes que hacen esto hoy en día. Entonces, Isaías aquí está advirtiendo de prácticas que los creyentes no debiéramos de hacer. Hermano, ¿quién es más poderoso? Un par de ángeles. Bueno, yo un día de esto entré donde mi mamá, porque iba a traer una escalera. Y mi mamá siempre, como ella ha sido católica, todo desde raíz, pues. Y allí tenía un montón de esos ramitos que hacen en la Semana Santa, el domingo de Ramos. Y le dije, mamá, ¿y para qué tiene esto? Me dijo que esto está bendecido y esto Dios lo usa para poderlo. Y le digo yo, ¿será que esto tiene poder? ¿No ve que está muerto? Y no es suficiente realmente Dios para poder proteger a una persona.
necesita. El problema de nosotros, y estoy hablando de creyentes, el problema de los creyentes es que siempre necesitamos ver algo. Y eso nos ha infectado, la Iglesia Católica nos ha infectado tanto que necesitamos ver algo para poder creer. Y la vida de los creyentes es al revés. Nosotros no necesitamos ver algo, necesitamos creer en el Dios y confiar en el Dios verdadero. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Yo creo que todos, ¿no? Y Dios no necesita poner algo para que nosotros estemos mirando por medio de esa cosa a Dios. No necesita eso. Los judíos aquí se habían infectado tanto. La pregunta es, ¿podemos los creyentes infectarnos de paganismo también? Claro que sí, claro. Hay mucha infección de paganismo dentro de las iglesias. Voy a solo ponerle un ejemplo. Un día de esto hablaba con una sobrina. Yo le vendí una moto a un pastor. Le vendí una moto, la moto azul que tenía, le vendió a un pastor. Pero ¿saben cuál es la mentalidad? Es un pastor más joven que mí, tiene apenas 25 años. O 27 por ahí. Lo cierto es de que mi sobrina no se lleva bien con él porque lo conoce. Lo conoce, es mentiroso y hace un montón de cosas, pero no voy a hablar de eso. Lo que quiero decir es que él dice, yo soy pastor ahora porque gané 10 almas para Cristo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde viene toda la mentalidad? El mundo. El mundo pagano mete esas cosas. Ahora, ¿dónde las mete? En la iglesia. ¿Dónde? Yo no he visto un versículo que diga que por ganar 10 almas para Cristo ya está apto para ser pastor. Es más, 1 Timoteo capítulo 3, si lo leyeran estos pastores, se dieran cuenta de que nadie califica. Aunque el deseo de Dios es que un pastor vaya madurando en esa área, que vaya escalando para llegar a ese nivel que Dios quiere. Pero yo no he encontrado un versículo que diga que un pastor es pastor por ganar 10 almas. Es más, miren el paganismo cómo se mete. ¿Quién ha dicho que nosotros ganamos almas para Cristo? ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿Han encontrado un versículo? Yo no he encontrado un tan solo versículo que diga que nosotros ganamos almas para Cristo. ¿Quién es el que lo gana para Cristo? El Espíritu Santo. Si nosotros, miren el paganismo tremendo. Cualquiera puede decir, bueno, nosotros hablamos de Israel y podemos decir que tontos eran estos israelitas. Ellos habían visto las proezas de Dios, tenían el testimonio claro de quién era Dios realmente. Ahora nosotros por fe vemos quién es verdaderamente Dios. Y el problema es que las iglesias están tan infectadas de paganismo, metiendo cosas del mundo, creyendo de que eso es verdadero. ¿Y saben cuál es lo más peligroso? Que la gente lo abraza y lo cree. Ese es el punto. Ahora yo les pregunto, hermano, cuando nosotros hacemos interrogantes aquí, las hacemos para ustedes y las hacemos para los que nos escuchan por este medio. Pero hay algo importante que necesitamos ver, y es que siempre necesitamos ir a la palabra de Dios para sustentar que lo que oímos de otros, o lo que oímos, inclusive aquí, es verdadero o es falso. No somos nosotros los que debemos de tener la prioridad sino la palabra de Dios. La gente está tan llena de paganismo hoy por hoy, haciendo un montón de cosas que el mundo hace. Y entonces, fíjense en el versículo, por eso, ojalá que los creyentes no estemos haciendo estas prácticas de estar metiendo cosas detrás de... Miren el versículo lo que dice. Detrás de tu puerta y de tu poste has puesto tus símbolos paganos. Un problema serio, hermano. Miren que dice el versículo. Te alejaste de mí. Cuando un creyente practica cosas que Dios jamás ha dicho que haga, ¿qué es lo que hace entonces? Se aleja de Dios.
No es que Dios se aleje de nosotros. A veces nosotros decimos como creyentes, bueno, yo he oído quejas inclusive aquí. Ojalá que no fueran quejas contra el Señor. Pero a veces decimos nosotros, a mi familia saber qué le está pasando. El hermano Beth decía algo importante ayer. En vez de decir, voy a evaluar mi vida, a ver cómo estoy actuando y por qué es que estoy sufriendo estas cosas. ¿No creen que sería lo mejor? De hecho, Dios lo va a juzgar un día. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Cada quien debe de juzgarse. Pero una cosa sí es cierto, que a veces las circunstancias de lo que nos sucede, en su mayoría de veces, es por nuestra desobediencia. Y a veces achacamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me tienes de esta manera? Y los judíos hacían esto. ¿Y los creyentes hacemos esto también? Claro que sí. Hermano, el problema no es que Dios se aleje de nosotros. El problema es que nosotros nos alejamos de Dios. Cuando no estamos mirando hacia la palabra y no estamos haciendo prácticos en la palabra, entonces nos alejamos de Dios. Y el versículo también dice, miren, te desnudaste, subiste al lecho que habías preparado. Es más, estos judíos, o el pueblo de Judá, había actuado con mucha integridad, es decir, ¿quién estaba haciendo todas estas cosas conscientemente? Fíjense que hay creyentes que usted va, bueno, creyentes no sé, entre comillas algunos, que usted va, le dice, yo he hablado hablé hace unos días con un religioso y me dijo esto, yo creo que la salvación tengo que ganarla. Y está metido en una iglesia evangélica. No es ni siquiera un católico, está dentro de una iglesia evangélica. Y me decía, no, pero es que hay que luchar, necesito hacer esto, y me puso un montón y le digo yo, díganme dónde está eso en la Biblia. No, pero es que nuestro pastor así nos ha enseñado y así nosotros creemos. Como yo a esto le llamo paganismo. Palabra de hombre, filosofía humana. Ese es el problema. Pero estos judíos tenían el testimonio de Dios, tenían todo habido y bueno, ellos habían visto las cosas que Dios había hecho y aún así ellos actuaban de una manera negligente contra Dios. Mire lo que dice Isaías, les dice, subiste al lecho que habías preparado. Esto significa que ellos planificaban la idolatría, planificaban el adulterio espiritual. Ahora yo pregunto, hermano, cuando un creyente va a pecar, ¿no creen ustedes que siempre, cuando voy a incluirme porque dentro de los pecadores quizás yo soy el primero, pero cuando nosotros pecamos, ¿no es cierto que siempre hay ventaja o hay un tiempo para meditar si es correcto o no es correcto lo que vamos a hacer? Claro que sí. Y cuando lo hacemos, está bien planificado. Entonces Dios le dice aquí a Judá, ustedes han planificado bien las cosas que están haciendo. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios por medio de Isaías con el pueblo de Israel aquí? Los está responsabilizando. Hermanos, hoy por hoy, los seres humanos y los creyentes somos responsables de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué venir a Dios a reclamarle de nuestro fracaso? De hecho, los fracasos de los seres humanos son el fruto de nuestra responsabilidad, de nuestras negligencias. Fíjense, miren el versículo. Aquí él está hablando de la derrota espiritual del pueblo de Israel. El versículo dice, entraste en arreglo con la gente con quienes deseabas acostarte. Estaban haciendo pactos. Hermanos, ¿cuántos pactos hacemos nosotros también? Cuando él nos dice arreglo aquí en el hebreo, es pactos. ¿Cuántos pactos hacemos nosotros también con la gente para afectar nuestra vida espiritual?
con el sistema. La iglesia también cometemos errores como iglesia. Por eso nosotros a veces hablamos en alguna circunstancia de decir algunas cosas directas que no debería de practicar la iglesia. Yo no sé, por ejemplo, hasta hace un tiempo ya no veo algunas prácticas que aquí te hacían que son paganas. Y un día me atreví y dije yo, ojalá los hermanitos por voy a decir esto. De hecho, a veces nosotros, no es que, como dijo Daniel, no es que yo sea el más sabio de los sabios, realmente no lo soy, pero a veces Dios por esta vasija de barro habla también. Y aquí han habido muchas prácticas paganas dentro de la iglesia. Estoy hablando de nosotros. Y cuando yo veo la televisión y veo muchos cruzadas allá afuera, veo puro paganismo dentro de todo eso. Ahora, ¿la gente cree que está adorando a Dios haciendo eso? Sí. ¿Son inocentes? No. Planifican hacer todo esto. Muchos por quedar bien con la gente, otros por salir beneficiados de todo esto. Y no vean muchas cosas, es más, hay mucho espiritismo de lo mismo que se practicaba aquí, que afecta la vida espiritual de la iglesia. Vean ustedes las cruzadas que hace Benny Hinn, por ejemplo. Veanla. Lo que hace Cash Luna, por ejemplo. Pero mucha gente aplaude todas estas cosas, practican todas estas cosas. En San Miguel y en todo El Salvador está infectado de una corriente que trae un montón de cosas. Tienen un manto santo, el agua sagrada, el bajo no sé qué, y un montón de cosas. Eso es paganismo. Y yo me atrevería a decir que es espiritismo también dentro de todo eso. No se afecta realmente la vida espiritual. No hay adulterio espiritual cuando esto sucede, claro que sí. Entonces, Isaías es bien duro cuando habla en cuanto a esto. Una cosa sí es cierta, hermano, para no cometer estos errores, y de hecho, por eso estamos estudiando el Antiguo Testamento, porque a nosotros nos ayuda a no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. ¿Saben qué hacía Dios con este pueblo cuando se pervertía tanto? Lo disciplinaba. Y una cosa es bien cierta también, que los gobernantes no han entendido. Probablemente nosotros, de aquí para allá, hermano, tengamos muchos problemas como creyentes. Es más, ya los estamos teniendo. ¿Se burla la gente de nosotros, hermano? ¿Sí o no? Sí, se burla. Se burla. Nos ultraja, nos persigue como creyentes. Pero no nos persiguen de una manera directa, porque van a ver, de aquí para allá, van a ver gobiernos terribles que ya no van a permitir que se hable de la palabra del Señor. No soy profeta, pero lo cierto es de que a ese punto vamos. Lo que quiero decir es esto, que ¿cuántos de nosotros estaríamos firmes si pasara eso de aquí para allá? ¿Cuántos estaríamos firmes? ¿Nos haríamos del lado del paganismo o seguiríamos siendo fieles al Señor? Bueno, el pueblo de Israel cometió este error, pero ¿saben qué hacía? Dios los disciplinaba y los entregaba en manos de gobernantes. Cuando los gobernantes actuaban injustamente con el pueblo de Israel, le daban la nuca a los gobernantes. Esto tampoco lo entienden los gobernantes de este tiempo. Dios es fiel y justo y ha de dar a cada quien lo que le merece. Entonces, Isaías estaba aquí hablando acerca de un adulterio espiritual. Quiera Dios que nosotros, hermanos, tengamos nuestra conciencia dispuesta a pensar más en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres. Versículo 9. Miren lo que hacían los judíos. Acudiste a Moloc. ¿Quién era Moloc? Un ídolo pagano. Es más, como estamos en el contexto babilónico, cada gobernante, más hasta el rey, se consideraba Dios. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Levantó una imagen de él. ¿Y qué hizo? Hizo un edicto que adoraran
que lo adoraran. ¿Por qué lo hizo? Porque él consideraba que era Dios, que era un Dios. Puede decirlo así, era un Dios. Él se consideraba. Todos los reyes en la historia de los caldeos siempre ha sido así. El problema aquí no era eso. El problema es que los judíos, sabiendo y conociendo del verdadero Dios, iban y adoraban a este Dios. Ese es el problema. Ahora la pregunta es, ¿nosotros a veces nos desviamos también adorando a otro Dios? ¿Tenemos este problema? Cualquiera puede decir, ¿cómo así? Si nosotros en verdad no tenemos imágenes como los católicos, pero a veces nos las inventamos también. Y son otros problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, a veces nuestras esposas son nuestros ídolos. Los hijos, el dinero, el carro, la casa, nuestro trabajo. Hay tantas cosas que pueden afectarnos nuestra vida espiritual y apartarnos. Ellos iban a un Dios pagano y lo adoraban. Miren qué terrible. Yo por eso decía la pregunta, si nos encontráramos en un tiempo difícil como estos judíos, de hecho no era fácil, hermano, estar dentro de un gobierno fuerte, poderoso, que sometía a un pueblo a este tipo de prácticas. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros permaneceríamos fieles? Aún a costa de nuestra vida. ¿Cuántos? De hecho, ¿qué dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, estos principios hay que aplicarlos. Cualquier gobierno que venga, cualquier circunstancia que venga, no es pretexto para apartarnos del Dios verdadero. Y por eso hemos dicho, los creyentes hemos de sufrir, hermano. No es como aquellos que piensan que van a estar todo el tiempo bendecidos. No, la vida de los creyentes hay una lucha espiritual que nos afecta y que en cierta medida nos hace sufrir. Pero aún en ese sufrimiento, Dios dice, deposita tus cargas en mí y yo tengo cuidado de ti. No olvidemos esto, hermano. Cualquier cosa puede pasar a los creyentes, pero Dios siempre está pendiente de nuestra necesidad. Esta es la verdad. Si confiamos en el Señor, Él se encargará de nuestras dificultades. Esto hay que aplicarlo a nuestra vida. Y miren lo que dice el versículo. Y llevaste aceite de oliva y multiplicaste tu perfume, enviaste muy lejos a tus embajadores, hasta el sepulcro mismo lo hiciste bajar. Miren la perversidad, hermano, terrible, terrible. Yo digo, los que predicamos la gracia de Dios, hermano, vamos a tener problemas. Pablo dijo a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Y saben qué hicieron los judíos? Miren el versículo. ¿Qué hicieron con los embajadores de los judíos? ¿Saben quiénes eran los embajadores aquí? Los profetas. Venían los profetas y le decían bueno, es más, Isaías estaba atreviéndose aquí a decirle un montón de cosas de parte de Dios al pueblo de Israel, pero también con el riesgo de que, porque ¿qué hicieron los judíos con los profetas? Los mataron. Y no, vean, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Los judíos los mataron. No fue realmente los judíos que vinieron a agarrar el machete y le dieron, fue el rey en ese tiempo, pero por causa de los judíos fue llevado a muerte. Y así todos los profetas en el Antiguo Testamento fueron muertos por los judíos. Ellos son los responsables de esto. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a nosotros. Cuando oímos palabra de Dios y la Biblia nos dice algo, no nos parece. A veces no nos gusta. Y a veces quisiéramos hasta darle trompadas a cualquiera que diga cualquier cosa. Pero fíjense bien, aquí él está diciendo, ustedes, los embajadores,
Así es de que usted no se extraña, hermano. Usted es un embajador también aquí en la tierra. No solo los que predicamos, todos los creyentes somos embajadores en la tierra. Todos. Porque tenemos un mensaje que predicar. Todos. Y no se extrañe que cualquier tiempo venga difícil y nos quiera andar en la nuca también. Por causa de la religiosidad, por causa del paganismo, por causa de motivaciones mundanas. Es más, yo que he tenido la experiencia de ir a Nicaragua, y el hermano Aníbal ha dicho, por ejemplo, en Honduras no se puede predicar cualquier cosa. Usted va con un mensaje de la gracia de Dios, es posible lo matan ahí en Honduras. Honduras es más perverso que cualquier otro país de Centroamérica, si ustedes no lo sabían, en cuanto a religión. Y en Nicaragua hay mucha gente opuesta por el mensaje del Evangelio, porque es más, hay iglesias en Nicaragua que hasta espiritismo se hace. Y aquí en El Salvador ha sido infectado en cierta medida. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, aquí en Ciudad Barrio y en Cesori, me contaban por ahí que ya estaban en la práctica del vómito santo. Yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Y de dónde proviene esto? El paganismo. Mucho paganismo. Entonces, pero cuando usted declara estas cosas y dice, ustedes están actuando de una manera incorrecta, ¿sabe qué hace esta gente? Se enoja con nosotros. No les gusta. Pero aquí lo está diciendo Isaías. Enviaste muy lejos a tus embajadores, hasta el sepulcro mismo lo hiciste bajar. Lo mataron. Imagínense los creyentes matando a creyentes. Mi mamá dice que el padrastro de ella le decía, va a llegar tiempo donde nos vamos a comer, se van a comer unos con otros. Y esto es verdad. Estamos llegando a esos tiempos donde la gente se está comiendo uno con otro. Dios quiera que nosotros, hermanos, tengamos una visión diferente. De hecho, ¿por qué Dios está lanzando este mensaje al pueblo de Judá? Porque Él quiere unidad. Porque no quiere que se separen de Él. Es más, miren lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice el 10. De tanto andar te cansaste. Este andar aquí está diciendo de tanto haberte desviado. ¿En dónde es que andamos nosotros? En el camino. Ahora, ¿por cuál camino andaban los judíos? ¿El de Dios o el paganismo? Entonces, miren lo que les dice Dios. De tanto andar te cansaste. Fíjense bien, llega un momento que la gente con el paganismo se cansa. Pero miren lo que pasa. Pero no dijiste, hasta aquí llego. Este es un problema serio. Cuando un creyente, hermano, sabe que está en un problema y no rectifica, se les va a convertir en un problema serio. Miren al final que dice, no dijiste hasta aquí llego, lograste renovar tu fuerza, por eso no desmayaste. Hay momentos que, yo no sé, pero hay momentos que ustedes fijan que en el mundo mismo hay tiempos apacibles. Pero de repente, ¿qué están haciendo esta gente? Agarrando energía otra vez. Y cuando agarran energía, vuelven a lo mismo. Dios quiera que nosotros rectifiquemos estas cosas y que no seamos como ellos. Dios les declara aquí, ustedes descansaron, reposaron, pero no para volverse a mí, sino para volver a agarrar energía y seguir con más fuerza. Vean ustedes en la televisión, en la iglesia hoy por hoy, van a encontrar muchas de estas cosas. Y hay iglesias que se apaciguan, pero de repente
con más fuerza y puro paganismo. Ahora, Dios les declara esto. Versículo 11, miren qué dice. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado. Miren lo que les declara Dios. Hermano, ¿cuántos de ustedes han estado atemorizados alguna vez como creyentes por lo que alguien les dice o nos dicen a nosotros? Allá en el instituto había un hombre que me dijo esto: hermano, estaba tan atemorizado porque el punto es que estábamos estudiando Apocalipsis y mucha gente, cuando no contextualiza Apocalipsis, no sabe las divisiones que tiene el libro, se pierde. Y aquí es donde muchas iglesias allá afuera enseñan el miedo en vez de enseñar la libertad que nosotros tenemos. Capítulo 1, 2 y 3 habla de la iglesia de Apocalipsis. Capítulo 4 al 19 habla de la tribulación y de la gran tribulación. Pero hay muchas referencias para la iglesia en el capítulo 1 al 3. Pero del capítulo 4 al 19 saben que no hay ninguna referencia para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el cielo. Está disfrutando de la presencia de Dios. Está adorando al Señor en el cielo. Capítulo 20, el juicio a Satanás, los ángeles y el mundo. Capítulo 21 y 22, la iglesia se vuelve a mencionar 2 veces. Y ahí se presenta la gloria de Dios en los planes y el futuro de la iglesia y del pueblo de Israel en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y me dice el hermano, estaba tan atribulado porque el pastor nos ha enseñado tantas cosas de esto y nos está metiendo en que necesitamos luchar porque si no perdemos la salvación y la gente no tiene paz. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos pastores hoy en día no están enseñando la libertad, la esperanza en el Señor, sino que están metiendo miedo a la gente. Hermano, ¿estamos asegurados nosotros en las manos del Señor, sí o no? Claro que sí. ¿Perdemos la salvación, hermano? No. La salvación es eterna y segura. Y es en un tiempo cuando alguien pone su confianza en el Señor, y eso no es afectado por nada que suceda en la vida de un creyente. Nada. Lo que sí se afecta es la vida cotidiana. Lo que se afecta es la comunión con el Señor, pero la salvación ya no se puede afectar. Ahora, pero muchos aquí, Dios les reclama a Israel: ¿quién los vino y los asustó a ustedes? Bueno, ¿quién les metió miedo? Y Él les dice: me han engañado. Hermano, esto es lo mismo que Dios nos dice a nosotros también ahora. Cuando nos apartamos de Él haciendo cosas que Él nunca ha dicho que hagamos, Dios dice: ustedes me están engañando a mí. De hecho, le está diciendo aquí esta palabra de engaño, no porque nosotros podamos enmarañar a Dios y que Él no sepa lo que estamos haciendo. No está hablando en ese sentido. Él está diciendo esto de haber tenido una relación con un pueblo pagano y no haberse mantenido fiel en la relación con Él. De eso está hablando Él. Es como una esposa, pues, o un esposo, cuando se pervierte y busca lo que no tiene que buscar afuera teniendo su propia esposa o su propio esposo. Entonces eso es lo que está poniendo aquí Dios. Y miren lo que dice el versículo: no te acordaste de mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos olvidamos de Dios? ¿Cuántos? Es realmente, mire, Dios está lanzando un mensaje aquí de mucha responsabilidad para nosotros. ¿Cuánto tiempo debemos de tomar en cuenta a Dios nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por decisiones muy pequeñas que debemos de tomar, Dios siempre debe de ser considerado en esas decisiones. Todas las decisiones
decisiones, cualquiera que sea, hermanos, Dios debe de ser considerado. Y aquí Él está atacando la vida espiritual de los judíos. Él le dice, no te acordaste de mí. ¿Por qué? Porque Él está haciendo recordar todo lo que Él hizo en el pasado con los judíos. Ahora miren, en el versículo también dice, ni me tomaste en cuenta. No me tomaste en cuenta. Hermanos, es el momento que necesitamos considerar a Dios y tomarlo en cuenta. Yo le he escuchado ya varios tiempos que el hermano Ver y está diciendo algunas cosas, y a veces yo no me atrevo porque sé que a veces somos muy, yo no digo que somos tan necios, pero lo que quiero decir es que a veces somos muy frágiles y que a veces cuando se dice algo para exhortar, la gente no lo recibe de buena gana. Pero fíjense bien, el hermano había dicho, hay creyentes hoy por hoy que por ejemplo no se bautizan, hay creyentes hoy por hoy que no toman la cena del Señor, hay creyentes hoy por hoy que no sirven en su ministerio de la manera correcta, hay creyentes hoy por hoy que tienen aún enemigos en la iglesia. Y Dios le está diciendo, acuérdate de mí. Por eso yo decía al principio, a veces nosotros estamos pasando dificultades y le decimos a Dios, ¿por qué me está pasando esto? En vez de decir, Señor, acepto que me he equivocado y he hecho lo que no he debido. Y no es siempre que las cosas pasan porque nosotros nos portamos mal. No estoy diciendo eso. Muchas de las cosas Dios las hace para que nosotros también aprendamos a crecer en el Señor. Son pruebas. Algunas son disciplinas y otras son pruebas. Y cada creyente puede saber cuándo es una disciplina y cuándo es una prueba. Se lo digo yo. Yo he sido disciplinado muchas veces por el Señor. Y a veces yo no les digo decir, miren, me pasó esto y esto. Algunas veces les he dicho yo que Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. Pero una cosa sí sé, que hermano, los creyentes jamás nos vamos a quedar ahí en la lona. Nos dice el versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros? También Pablo dijo en Corintios, que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá, y juntamente con la prueba, Él dará la salida. Hermano, gloria a Dios, porque Dios, aún en la circunstancia, cualquiera que sea una disciplina o sea una prueba, Dios lo va a sacar de ahí. Lo que necesitamos hacer es confiar en el Señor. Pero una cosa no hay que dejar de hacer, es no tomar en cuenta a Dios. Siempre necesitamos estar mirando. Miren, aquí dice el versículo, no te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta. Hermano, hay que tomar en cuenta a Dios, porque si no lo tomamos en cuenta, Él nos va a retribuir estas cosas. Versículo también dice, porque guardé silencio tanto tiempo. Él les hace una pregunta aquí. Hermano, hay tiempo en que Dios guarda silencio. Hay momentos que Dios está ahí a la expectativa. Él no nos deja. Él está siempre a la par, a nuestro lado. Es más, algunos piensan de que el Espíritu Santo sale del creyente y por eso la salvación se pierde. No es así. El Espíritu Santo está ahí, y cuando está contristado, está ahí un ladito. No se va de nosotros. Y esto nos garantiza a nosotros nuestra salvación. Pero fíjense bien, hay momentos que Dios nos va a dejar. Nos va a dejar estar hasta que reaccionemos. O reaccionamos de la manera correcta, o rechazamos a Dios. Muchos creyentes hoy por eso están allá afuera. Es más, hay muchos creyentes que salieron de esta iglesia y están allá en la iglesia católica hoy. Dios tendrá su trato con ellos. Pero una cosa sí es bien cierta: la vida del creyente debe de ser siempre enfocada en el Señor.
Versículo 12. Yo denunciaré tu justicia y tus obras. Yo no sé por qué la gente se afana tanto en poner las obras delante de Dios como la justicia, tanto para salvación como para santificación. ¿Y qué dice el versículo aquí? El versículo 2, mire, dice: yo denunciaré tu justicia y tus obras, y de nada te servirá. Ahora, quiero hacer un paralelo entre la conducta del creyente y las obras. Porque, hermano, muchas cosas hay en la Biblia de los parámetros que Dios quiere que un creyente actúe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un creyente puede inclusive pensar que por estar en la iglesia ya es una obra que Dios toma en cuenta para la santificación. Hermano, hay muchos creyentes que están en la iglesia y tienen muchos problemas delante de Dios. Tenemos muchos problemas delante de Dios. ¿Hay rebeldía entre los creyentes, sí o no? Mucha rebeldía. ¿Y eso es un problema delante de Dios? Claro que sí. Entonces Dios dice, Él está hablando con creyentes, está hablando con los judíos, pues. Y en otras palabras, está hablando también con nosotros que somos creyentes. Él está diciendo, tus rebeldías, es más, Él mire lo que dice: yo denunciaré tu justicia y tus obras. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero si está haciéndolo fuera de la voluntad de Dios, Dios va a decir, de nada te sirve, papá. De nada te sirve. Si los creyentes estamos haciendo las cosas obligadas, si los creyentes estamos haciendo para que nos vean, si los creyentes lo estamos haciendo para beneficio personal, si los creyentes estamos mirando hacia nuestra integridad en vez de mirar hacia otro. Es más, esta iglesia ha predicado que todos nosotros solo somos siervos del Señor. Todos. No hay diferencia entre todos los creyentes. El hermano me enseñaba ayer y hacía la relación entre los apóstoles de este tiempo con los apóstoles del tiempo de Pablo. Pablo no tenía dónde vivir. Los apóstoles de hoy viven calidad. Conozco por la televisión un apóstol que tiene una mansión en Miami. Tiene un aeropuerto para un avión y para un helicóptero. Y lo tiene. Diferencia, ¿verdad? Pablo trabajaba para ganar. Estos viven de los hermanitos. Le sacan el dinero con aquello de que siempre, y Dios lo va a bendecir. Hermanos, la gente ha sido engañada allá afuera. Nosotros hemos dicho aquí, nos interesa, como iglesia, a nosotros no nos interesa el dinero de nadie. Y usted debe de saberlo. Ni siquiera a Dios le interesa. Lo que a Dios le interesa, la integridad como usted hace las cosas. Eso sí le interesa. Por eso es que Pablo escribió, cada uno dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Es más, hermano, cuando usted viene, cualquier moneda que dé en la ofrenda, si lo da con alegría, si lo da con regocijo, lo da por gratitud porque Él ya lo bendijo y hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios ama esa actitud. Es más, va a recompensar esto en el futuro. Pero si no, el versículo está diciendo, de nada te sirvió. Muchos pastores, es más, hemos dicho nosotros, en Mateo 7, muchos dicen que allá en el gran trono blanco habrán pastores. En el gran trono blanco, hermanos, van a haber muchos pastores y muchos profetas de este tiempo en el gran trono blanco siendo juzgados para ser enviados al lago de fuego. Cualquiera puede decir, ¿de verdad? Claro que sí. Es más, ellos le van a decir, Señor, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Él está diciendo esto.
Mucha gente presenta sus obras delante de Dios pensando de que sus obras son la base para la justificación y para la santificación. Pero como Dios es justo, un día le va a decir, no te sirvió de nada, porque no era por tus obras, era por la confianza en nuestro Salvador. Es más, la justificación y la santificación son por fe en Cristo Jesús. No son por los esfuerzos humanos. Y por eso es que aquí dice Isaías, yo denunciaré tu justicia y tus obras y de nada te servirán. Versículo 13, cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento. Son como simple soplo, desaparecerán. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por heredad y tomará posesión de mi monte santo. Miren, quiero terminar con este versículo diciendo dos cosas. Aquí Isaías le declara dos cosas. Número uno, todos aquellos que ponen su confianza en otras cosas y aún en ellos mismos. Porque cuando alguien dice, bueno, lo que yo hago, miren, es más, yo he oído pastores decir, yo he hecho prosperar a la iglesia, yo he hecho que la iglesia fructifique, yo he hecho que la iglesia, bueno, y algunos atreven a decir, mi iglesia. Y yo les digo, tengan cuidado con lo que dicen, porque la iglesia no es de ningún pastor. Dios la ha dejado para que la administre, pero no es del pastor. La iglesia es del Señor. ¿Quién pagó por la iglesia? Cristo pagó por la iglesia. Nosotros por eso, si un pastor se cree el dueño, déjeme decirle que hasta por eso dará cuenta en el gran trono blanco. Si no es salvo, en el gran trono blanco. Si es salvo, en el tribunal de Cristo. Pero una cosa es bien cierta. Aquí dice el versículo, bueno, judíos creyentes, judíos no creyentes. Es decir, aquí hay varias aplicaciones. Pero miren lo que dice. Cuando grites pidiendo ayuda, hermanos, habrá tiempo que los creyentes estamos un poco desahuciados y no hallamos el camino para hallar la tranquilidad y la paz que necesitamos. Sí, pero Dios dice, miren lo que dice, que te salve tu colección de ídolos. A ver si puede. Hermano, ni los ramitos que se ponen detrás de la puerta, ni cualquier otra cosa en la cual se pone la confianza, tiene el poder para podernos salvar aquí. Y él está hablando no de la salvación. Bueno, podemos hacer dos aplicaciones. A uno creyente, nada ni nadie lo puede salvar, solo nuestro Redentor, Cristo Jesús. Nada ni nadie. Ni María, ni San Pedro, ni San Caralampio, ni el que sea, no puede salvarlo. Ni siquiera él mismo se puede salvar. Porque la única obra que salva es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo único. Y si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en el Señor, hoy es el tiempo de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento que va a pedir auxilio y Dios le va a decir, bueno, anda a ver si María te puede salvar. O anda a ver si San Pedro, San Judas, Tadeo o cualquier otro ídolo que tenía, el carro, la moto, la casa, el dinero. Miren a ese gobernante de Sudamérica que maldijo al pueblo de Israel. Fue hasta supuestamente a buscar los mejores médicos a Cuba. Se salvó. Yo no sé si espiritualmente alguien le pudo haber hablado y se haya salvado, yo no lo sé. No estoy hablando de eso. Pero mucha gente quiere salvarse físicamente, buscar auxilio en las cosas que no pueden hacer nada. Es más, él está diciendo aquí, son inútiles los ídolos. No tienen poder absoluto, ninguno. Él dice, cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos, a todos ellos se los llevará el viento, como un simple soplo desaparecerá. ¿Qué está diciendo Dios? Los ídolos que la gente tiene no son absolutamente, no tienen poder. Pero miren, termino diciendo en la segunda parte,
Pero, aquí está lo importante, pero el que se refugie en mí recibirá la tierra por heredad. Hermano, el que tiene confianza en el Señor recibirá bendición de Dios. Yo no estoy diciendo que aquí vamos a ser bendecidos materialmente. De hecho, la bendición que nosotros tenemos no es aquí. Ahora, es cierto que Dios, por ejemplo, puede hacer prosperar a un creyente. Yo no lo voy a obviar esto. Claro que sí. Un creyente que trabaja, que es fiel al Señor y que actúa de la manera correcta, Dios lo puede hacer prosperar. Hoy por hoy, en el mundo hay muchos creyentes millonarios. Muchos creyentes. Ser millonario no es pecado, ¿no? Pero ser millonario correctamente. El problema es que aún entre los creyentes muchos queremos tener dinero, pero haciendo cosas perversas. Y esto es lo que Dios no tolera. Pero Él dice, pero el que se refugia, en otras palabras, el que me busca, el que confía en mí, el que depende de mí. Ahora yo pregunto, hermano, aquí está en dos direcciones hablando el Señor. Él está diciendo, a los no creyentes, si confían en Cristo, tendrán una herencia futura. Nosotros tenemos una herencia futura, hermano. Amén. Porque hemos trabajado para ello. No, solo porque hemos dependido y hemos confiado en el Señor. Es por fe. Aún, hermano, los galardones, la morada celestial, la presencia de los creyentes con Cristo, es por fe. No es por obras, es por fe. Y por eso dice Él, recibirá la tierra por herencia. Él está hablando aquí a los judíos, pero también dice, y tomará posesión de mi monte santo. Ahora, hermano, esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. ¿Los creyentes estaremos en el monte santo también? Sí. ¿La iglesia estará ahí? Sí. ¿Por qué? Por gracia. Porque hemos confiado en Cristo Jesús, no por otra cosa. Es por fe. La gente trata de hacer muchas malabares para querer llegar a Dios. Y Dios solo dice, es que no es por eso, es por la fe en Cristo Jesús solamente. La vida cristiana, hermano, es por fe, no es por depender de nosotros mismos y esforzarnos, como muchos están haciendo hoy en día. Es por fe en Cristo Jesús. Somos salvos por fe, debemos de andar por fe en el Señor. Esta es la vida de los creyentes. Por eso decía yo al principio, a veces hay un contraste entre la vida de los creyentes que nos decimos llamar creyentes. Somos creyentes, pero no confiamos en el Señor. Esta es la vida de Israel también. Ellos habían creído en el Señor, habían sido sacados de la esclavitud, habían sido disciplinados, Dios les había mostrado todas las cosas, los sacaba de los problemas, los bendecía, los prosperaba y ellos se apartaban de Dios. No seguían confiando en Él. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Usted lo sabe. Yo le recomiendo, hermano, con la palabra del Señor. Es más, aquí lo dice, el que se refugia en mí. Y hay muchos pasajes, podríamos decir muchos pasajes. El que se refugia en el Señor, Dios, hermano, tendrá cuidado de él. Dios tendrá cuidado de él. Vamos ahora. Padre, queremos